Muy buenos días para todos. Muy agradecido con el municipio de Envigado por esta invitación que nos invita o nos permite reflexionar sobre lo que estamos viviendo en estos días tan complejos y tan interesantes que nos toman un poquito por sorpresa, que nos llevan a preguntarnos qué es y para dónde vamos. Entonces yo quiero agradecerle muchísimo al señor alcalde por invitarnos a participar, por permitirnos poder compartir con todos ustedes algunas ideas del horizonte que nos espera en términos de educación. También al señor secretario, a la viceministra, al gerente del área metropolitana, a todos, muchísimas gracias. Creo que estos foros nos enriquecen a todos y nos permiten a todos plantearnos ideas y revisar algunas cosas. He dividido esta presentación en 3 momentos, 2 de los cuales voy a pasar rápidamente. Uno es cómo estábamos antes del COVID-19, realmente estábamos tan bien como creíamos o tenemos algo que debíamos revisar y no nos habíamos dado cuenta. 2, lo que hicimos durante el COVID y ahora lo que viene, en qué etapa vamos. Yo solamente quiero pasar por este lado rápidamente para llamar la atención sobre lo que estábamos viviendo o lo que estamos viviendo, pero que quizás no éramos tan conscientes. Esta gráfica que les presento a ustedes es cómo ha evolucionado el empleo durante los últimos 50 años. Si ustedes miran la gráfica, en el periodo del 2007 al 2012, se crean única y exclusivamente empleos en esas franjas que están señaladas, que son las franjas al lado izquierdo encuentran ustedes las profesiones o los oficios menos calificados y al lado derecho los más cualificados. ¿Qué quiere decir eso? En todos los otros oficios, en cerca del 80%, del 60% de los oficios, se están perdiendo empleos. ¿Por qué se están perdiendo empleos? Por una razón muy sencilla, la automatización. La automatización, entendida como la robótica, la implicación de los software, toda la creación de todo este tipo de cosas. En este sentido, ustedes pueden ver cómo han ido cambiando y cuál ha sido la evolución en los puestos, dónde se crean y dónde no se crean puestos de trabajo, cómo ha sido esa evolución en las diferentes décadas. Y a uno le llama la atención bastante estos datos, porque si ustedes miran y analizan esto en profesiones y en cosas en las cuales nuestra economía en Colombia está basada, pues se están perdiendo puestos debido a este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la educación que necesita? ¿Cuál es la educación que necesita nuestro país y cómo tiene que evolucionar esa educación en nuestro país? Si ustedes miran estos datos del DANE del 2017, muestra la relación entre ocupados y desocupados de acuerdo con cada una de las profesiones. El acceso a educación superior es bastante limitado en nuestro país y miren que es quizás donde se da un efecto interesante. La población laboralmente, económicamente activa, si ustedes miran esta tasa, es bastante alta en solamente educación técnica profesional, en educación básica secundaria, ¿cierto? Es la mayor cantidad de personas en población económicamente activa. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estoy llevando todo esto y por qué me estoy metiendo con todo esto? Porque si ustedes seguimos analizando esto, la educación es un habilitador, es el mejor habilitador para poder transformar, para poder llegar a transformar socialmente una sociedad, pero también es la posibilidad de que ellos puedan adquirir algún empleo. Según el Foro Económico Mundial, durante la década del 2015 al 2020 se destruyeron 5.1 millones de puestos de trabajo y solamente se crearon 2 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo económico, las necesidades de educación que tenemos en este momento son completamente diferentes a las que teníamos hace una década o hace 2 décadas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el sistema educativo teníamos que replantearnos algo.
teníamos que replantearnos cuál es la respuesta que tenemos que dar. Ahora se nos viene encima algo que llamamos la cuarta revolución industrial, que es la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas. Una cantidad de cosas que ustedes ven ahí que están impactando y que están transformando la educación. Estos datos me parece importante citarlos. Mire, una encuesta que realizó el World Economic Forum habla de que el 85% de las compañías van a expandir el uso de estas tecnologías y el 59% de ellas creen que va a haber cambios significativos en su forma de producción y de distribución de los productos gracias a las tecnologías emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Miren, por ejemplo, la composición entre el número de horas que realizaban las personas y las que realizaban los robots. En el 2018 era el 71% horas de trabajo humano, 29 robots. Para el 2022, ustedes van viendo cómo va cambiando esto y casi que nos vamos equiparando entre los robots. Entonces, ¿dónde van a generar empleo? ¿Cómo vamos a buscar? ¿Dónde vamos a ubicar a nuestros muchachos? ¿Cuáles son las oportunidades que ellos tienen? Y ahí es donde nosotros nos tenemos que plantear, oiga, ¿realmente estábamos también en educación o nos faltaba darnos cuenta de que algo está pasando? En este momento llega el COVID. Este año nos llega el COVID-19 y yo creo que nos ha generado una serie de reflexiones muy interesantes y nos ha puesto en unas situaciones muy complejas. A muchas instituciones les ha puesto en situaciones muy complejas y nos lleva a mirar para dónde vamos. Y eso es lo bueno a veces de las crisis. En los momentos de crisis es donde se necesita tener el valor de hacer cambios, de tomar cambios. Y esta es una gran oportunidad. Dentro de todo lo malo y la situación difícil que estamos viviendo, creo que es una gran oportunidad para que la educación enfrente unos cambios que le han sido muy difíciles de hacer y muy complejos de realizar. Nosotros hablamos que es una crisis sin precedente, es una situación sin precedente, y yo creo que sí, porque no tenemos claramente, el mundo no tiene una claridad para dónde va, ni cómo construir escenarios. Entonces, lo que nos tocó fue atender una emergencia, poner clases virtuales, habilitar plataformas y ya estamos entrando en esta fase de transición. En la fase de transición, modelo de alternancia o blended, el restablecimiento de algunos servicios paulatinamente, que sería la segunda caso. ¿Qué pasa en ese momento? Yo quiero llamar esto una situación, sobre todo para las instituciones privadas, pero creo que para las públicas también. ¿De qué va a depender la forma como reaccionamos nosotros? De una sola cosa, liquidez y el grado de impacto que tengamos. De acuerdo a esas dos variables de la liquidez financiera y cómo nos afecta esto a nosotros, nos permite enfocarnos en uno de estos cuadrantes. El peor cuadrante es donde yo estoy con baja liquidez y un alto impacto. Y si mi institución está en esa situación, pues yo tengo serias dificultades y voy a tener que hacer un esfuerzo muchísimo mayor, voy a tener que hacer un trabajo muchísimo mayor. Pero si estoy con alta liquidez y tengo un bajo impacto porque me preparé y trabajé fuertemente para eso, pues estoy en una posición fuerte y me permite manejar muchísimo mejor la crisis. Entonces, dependiendo de dónde esté yo en estos cuadrantes, voy a poder manejar la crisis o el siguiente paso, que es la reactivación o la reactivación en mi institución. Las instituciones de educación superior y las instituciones de educación en términos generales, nos hemos dividido siempre la vida peleando en estas cuatro, en esta matriz de sincronía entre el tiempo y el espacio. Sincronía entre el tiempo y espacio, entonces si es totalmente sincrónico, tiempo y espacio, como digamos parte, bueno, no este caso, sino como sería este foro en forma tradicional, deberíamos estar todos en la misma aula a la misma hora. Pero como hoy no podemos estar, tenemos que hablar de sincronía en el tiempo, pero no en el espacio. Entonces eso nos permite ir a usar este tipo de herramientas que nos permiten coincidir, compartir, poder interactuar, flexibilizar, trabajar, interactuar y hacerlo un poco más personalizado. Estos cuatro cuadrantes han sido un dolor de cabeza para la educación. Y digo un dolor de cabeza porque hemos creado divisiones, hemos creado barreras, hemos creado
legislación para uno y para otro, y no lo hemos visto como un proceso educativo en forma integral en donde todos estos elementos se puedan tener, teniendo en cuenta esas cinco características o variables que tenemos allá, que son la flexibilidad, la inmediatez, la interacción, la interactividad y la personalidad. ¿Qué nos pasó en este COVID? Bueno, algunas instituciones estaban muy bien preparadas y tenían ya sus plataformas, sus cursos, sus tecnologías montadas. Otros les tocó implementar planes de emergencia, como los botes salvavidas, y todos hemos tratado en la mejor manera de poder seguir adelante. ¿Qué hicimos? Eliminamos la sincronía en espacio, como lo estamos haciendo hoy en día en casi todas las actividades, y nos pasamos a una sincronía a través de herramientas digitales en tema virtual, digamos lo que llamamos educación virtual. Pero ¿cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo podemos tener integrar esto? Entonces hay unos marcos de referencia que nos permiten integrar esto. Uno de ellos se llama el TIPAC. Esto lo han tenido que hacer las instituciones de educación que no estaban preparadas, integrar esto. ¿Cuál es el conocimiento pedagógico, conocimiento de temas de contenido que tenemos que transferir, qué plataformas usamos, o usar otro modelo que es el SAM, que es el de sustitución, aumentación, modificación y redefinición, ¿cierto? Cualquiera de estos modelos nos sirven de referencia para ver cómo llevamos la presencialidad a la virtualidad de una forma integral, sistémica y pertinente. Esto lo hemos tenido que hacer, o muchas instituciones tuvieron que hacer muy rápidamente. Nosotros en el CEIPA pues ya veníamos preparados desde hace muchos años para este tema. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué nos enfrentamos? Entonces, el señor Peter Drucker, que ustedes lo conocen, hablaba que las instituciones de educación superior no sobrevivirán. La educación superior se encuentra en una profunda crisis. El campus universitario tradicional no sobrevivirá. Los edificios de la actualidad son completamente inadecuados y totalmente innecesarios. Esto lo decía Peter Drucker en 1997. Hoy uno se pregunta, bueno, ¿esto será cierto? ¿Vendrá algo como esto? Y yo creo que ese es un poquito el objetivo de esta charla, tratar de mirar algunos de esos temas, cómo nos van a afectar y cómo los podemos tener, cómo podemos trabajar en esto. Aquí les dejo unas cifras que nos daba el profesor Francisco Marmolejo de Qatar Foundation hace como 15 días, en donde nos dice que más de 200 millones de estudiantes de educación superior no pudieron acudir a las universidades. Yo creo que si a esto le sumamos educación básica primaria, básica secundaria, el número sería todavía mucho más aterrador. El 60% de la enseñanza ha podido ser sustituida con medios no presenciales. El 40% todavía enfrenta déficit de aprendizaje. Pero si el 60% se logró reemplazar, ¿no será este un llamado para repensar la educación, para repensar qué estamos haciendo, hacia dónde nos tenemos que ir? ¿Sí? Y entonces, en este manejo de crisis, lo normal, lo que nos invitan desde el área administrativa, por ejemplo, los profesores del área administrativa, entonces nos dicen, miren, hay una emergencia, se atiende, ya, pasamos a clases virtuales. Nos tenemos que estar preparando en este momento para un proceso de transición, pero a largo plazo tenemos que mirar un tema de cuál va a ser la nueva reformulación, cuál va a ser la reformulación que tenemos que tener en las instituciones de educación. Digámoslo de esta manera y conectándolo un poco con el tema financiero, que no lo podemos dejar descuidar, sobre todo para las instituciones privadas. Lo primero es un manejo, parar el sangrado, manejo del efectivo, una respuesta rápida, control de la caja, recuperación de la liquidez y hablar con todos los stakeholders. Luego tendríamos que analizar el negocio, cuáles son los cambios. Y aquí pongo negocio porque saqué esto de la literatura, no porque las instituciones de educación sean un negocio, sino pondría a analizar la organización, es identificar cuáles son los factores de cambio, cuáles son esas cosas que nos van a dar oportunidades, dificultades, qué podemos encontrar nosotros, qué podemos hacer ya o inmediatamente para poder ¿qué? Estabilizar la institución y poder implementar un plan de reestructuración muy claro y muy determinado una vez se empiecen a recuperar estas condiciones. Yo creo que
estas son las preguntas: cómo respondemos, qué debemos formular, por dónde empezamos, cómo nos priorizamos. Y aquí tenemos que trabajar con mucha honestidad y una ejecución impecable. Son las únicas respuestas a esta emergencia, como nos lo decía el señor alcalde. Yo creo que cuando nos damos cuenta de que hay algunas dificultades, es una gran oportunidad para nosotros, para mejorar, para cambiar, para definir hacia dónde debemos ir y cómo la educación puede ser esa respuesta que nuestra sociedad necesita. Nos encontramos en este momento en un entorno que el ejército de los Estados Unidos ha determinado que bajo una sigla que a los americanos les gusta bastante las siglas, que se llama VUCA. VUCA viene de 4 palabras que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Esas 4 palabras, ese entorno se da básicamente porque son unos cambios acelerados, unos cambios demasiado rápidos que nos generan una necesidad de una respuesta de urgencia, un sentido de urgencia. Pero también es difícil construir un futuro con los paradigmas del pasado. Muchas de las cosas con las que nosotros hacíamos planeación hasta el año pasado hoy han desaparecido, y eso implica un nuevo entorno que necesita nuevas herramientas, conceptos y paradigmas. Por eso es importante trabajar desde la esperanza, no desde el miedo, y ir calculando los riesgos, ir tomando decisiones en muy corto plazo. Para enfrentar estos ambientes VUCA, entonces nos recomiendan 4 cosas. Primero, para enfrentar la volatilidad. ¿Por qué la volatilidad? Porque los cambios pasan supremamente rápido, no sabemos exactamente cuándo. Son inciertos, porque no tenemos claridad en cuáles son todos los factores, todas las cosas que se están entendiendo, se están manejando. Entonces, por eso la respuesta es el entendimiento del entorno. Y luego son complejos, y para esto necesitamos claridad en cuál es nuestra propuesta, en cuáles son nuestros temas. Y por último, para evitar lo ambiguo, es la agilidad. Y yo quiero tratar de proponer algunos elementos en torno a esos 4 aspectos, hacia la visión para poder confrontar esta volatilidad que estamos teniendo. Yo creo que siempre el objetivo de la educación es hacer las personas libres para que puedan sacar todo su potencial y alinearlo con las posibilidades para conquistar su proyecto de vida, ¿cierto? Y eso va más allá de transmitir unos conocimientos, eso va más allá de simplemente hacer una actividad de repetición. Nosotros necesitamos formar a nuestros estudiantes para enfrentar los problemas de mañana. Desafortunadamente, con los paradigmas de hoy y nosotros que fuimos formados en el ayer, y esa combinación es un poco compleja, pero ese es el gran reto de la educación, porque nos permite recrear la humanidad. Y entonces, para entender un poco esa visión, me gustaría citar algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a definir. Miren, estos son los objetivos de desarrollo sostenible, son 17 objetivos que nos dicen dónde hay necesidades, hacia dónde el mundo se debe orientar, hacia dónde nos debemos tener. Y entonces yo creo que incorporar esto dentro de nuestros proyectos educativos, dentro de nuestra visión como educadores, es fundamental. Entender cuáles son las necesidades de nuestras sociedades para que nuestros muchachos puedan enfrentarse en estos grandes problemas que se tienen. También decían en estos días, en The Economist saca un excelente reporte sobre los retos de la educación, y entonces especialmente lo focalizaba en tema de educación superior, pero yo creo que muchos de ellos son trasladables también a educación básica, primaria y básica secundaria. Y uno es contribuir a la creciente economía social y digital. Yo creo que para nadie es un secreto de cómo está tan digitalizada nuestra economía, y creo que eso lo vivimos en este momento que estamos viviendo. Todos fuimos al teletrabajo, o trabajo flexible, o como lo quieran llamar, el entretenimiento, aquellos negocios que sobrevivieron eran los que tenían implementados un buen sistema de e-commerce, la banca, la educación, nos tocó volcarla a todo esto. O sea, todo está permeado por una sociedad digital, y esa sociedad digital está imprimiendo y está creando nuevas oportunidades. Tenemos un problema, y es que la tecnología
tenemos que hacerla más incluyente. Creo que el señor alcalde nos da unos datos ahora muy interesantes. También el reporte que decía el profesor Marmolejo sobre un estudio que se realizó. Y esto va a dividir entre aquellos que tienen acceso y aquellos que no tienen acceso a la tecnología y por lo tanto van a quedar marginados de una manera diferente. Tenemos que responder a una creciente demanda de educación superior, pero con un cambio demográfico. En la educación superior pues veníamos en un tema internacional muy importante, pero en muchas sociedades, en muchos países, la tasa de natalidad está decreciendo. Entonces, por lo tanto, puede que haya un decrecimiento bastante alto. Pero la gente cada vez necesita más educación, porque nos tenemos que repensar mucho más rápido. Tenemos que asegurar una calidad de la educación superior, tanto pública como privada. Tenemos que seguir siendo globales en una era de nacionalismos. Y por último, nos tenemos que convertir en organizaciones flexibles y adaptables a los cambios de la sociedad. Esos son algunos de los dos elementos de los retos que nos está planteando y que yo espero que les sirva a ustedes para que vayan mirando en este plan de reposicionamiento, de reformulación de sus instituciones, cómo involucran estos retos que tenemos como sociedad. Tenemos que hacer también un entendimiento. Miren, hay una organización aquí que se llama EduCoast que produce un informe que se llama el Reporte Horizonte. Lleva más o menos unos 20 años sacando el Reporte Horizonte, en donde básicamente nos dice, mire, hay unas tendencias y esas tendencias se van a dar, se construyen a nivel internacional y nacional, en donde identifican, por ejemplo, a nivel de política, qué está pasando, qué va a pasar. Entonces ellos dicen, mire, el soporte económico para la educación superior se va a reducir, el costo de la educación superior, la politización, la polarización política a nivel internacional es bastante interesante. A nivel económico, volvemos con el tema del costo de la educación superior, el trabajo y las competencias que tenemos y el cambio climático. Los cambios sociales, en donde nos preocupamos más por el bien ser, por una salud mental, los cambios demográficos, la migración del campo a la ciudad, o ahora probablemente si esto sigue, podemos tener de la ciudad al campo otra vez a poblar nuestro lindo territorio. Equidad y temas de justicia son importantes. A nivel de educación superior, el cambio de los estudiantes de la población, cambio poblacional, alternativas, o sea, los currículos rígidos ya no empiezan a quedar obsoletos y se necesitan currículos que trabajen por competencias, currículos flexibles, diferentes alternativas que le permitan a los estudiantes tener múltiples salidas. Sin lugar a dudas, la educación virtual o educación en línea. Y a nivel tecnológico tenemos inteligencia artificial, tenemos el enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje y todo el tema de analítica como tal. Aquí hay unas 6 tecnologías que no voy a entrar en ellas simplemente por razones de tiempo, pero estas tecnologías están llegando y cada vez se van apropiando más de los espacios educativos. Y son tecnologías que están cambiando la forma de educar, que están cambiando la forma en cómo debemos trabajar, cómo debemos enseñar, pero también lo que tenemos que enseñar. Son cambios que se dan y que se tienen que ir mirando. En el corto plazo, y creo que ahora más que nunca, creo que el corto plazo estamos hablando de julio, que es en menos de 20 días, tenemos que rediseñar los espacios de aprendizaje e involucrar todo el tema de blended learning o alternancia que nos habían dicho, como lo hemos llamado en Colombia. Son cosas que ya los salones probablemente no deberán ser lo que antes teníamos. A mí, yo recuerdo mucho una frase que leí que la puso Don Tapsco, que decía, mire, si nosotros resucitamos un médico del siglo XVI y un profesor de ese mismo siglo y lo traemos hoy en día, cada uno a su ambiente de aprendizaje, a su ambiente de trabajo, por ejemplo, el médico a una sala de operación llega y dice, ¿dónde estoy? Esto es una cosa totalmente diferente. Pero si llevo un profesor a un aula, pues me va a decir, oye,
cambiaron la pizarra, pues, y los pupitres son un poquito más modernos, pero no ha cambiado mucho, todo sigue más o menos igual. Entonces, estos son algunos elementos de lo que de cómo nos está migrando y cómo nos está cambiando los entornos a nosotros. Entender esto nos implica a nosotros mirar que hay, por ejemplo, estas 7 tecnologías que se ven acá, están impactando totalmente el comercio, la salud, todos los temas ambientales y, por supuesto, el aprendizaje, ¿cierto? Lo que son biotecnologías, lo que son todo el tema de redes inalámbricas, nanotecnología, robótica, machine learning y todo el tema de pervasive computing. El World Economic Forum también nos hace un llamado grande. Miren, ustedes tienen que cambiar, estas son las competencias que necesitamos, estas no las necesitamos tanto. Para enfrentar los retos que está necesitando la economía. Entonces, todas estas tendencias son muy importantes para nosotros, para ver cómo las plasmamos en el currículo, para ver cómo el currículo hace más fuerza, si le ponemos más fuerza al conocimiento, a las habilidades, o si buscamos desarrollar estas otras características como el carácter, la generación de confianza y transformar la capacidad de acción, de pasión, de tener pasión por lo que hacemos. Hoy creo que lo más difícil que tenemos todos los líderes es tener que tomar decisiones que afecten nuestras instituciones, pero que además tenemos que vivir con las consecuencias de esas decisiones tomadas. Ese carácter, estos elementos tenemos que incorporarlo en la formación de nuestros estudiantes, tenemos que llevarlos para poder trabajar. Aquí hay algunos marcos, yo quiero invitarlos para que vean, porque esto se trata de plantear cosas. Estos marcos son cómo incorporar esas competencias del siglo XXI, hay diferentes maneras y cada una de ellas va definiendo unas competencias que se necesitan desarrollar tanto en la educación básica, secundaria, como en la educación superior, ¿cierto? Para esto, el reporte de el Economics nos plantea, miren, las universidades tradicionales tienen que cambiar y nos propone 5 modelos diferentes. Uno es las universidades abiertas, como el modelo de las Open University, en Colombia la UNAD, los modelos de clúster, donde varias instituciones independientes se juntan para potenciar sus fortalezas, o modelos experienciales, en donde juntamos trabajo, educación, cosas de ese estilo, o modelos de relaciones o modelos de artes liberales. Son nuevas universidades o nuevos modelos que están siendo hoy en día los modelos superiores en este tema. ¿En qué se están enfocando los presidentes de Estados Unidos? ¿Cierto? Tenemos que entender esto que están pasando. Bueno, vamos a volver a un espacio residencial, cómo vamos a adecuar los campus, qué se requiere, va a haber uso de máscaras, qué le vamos a proveer a todo el profesorado, verificar la temperatura, proveer ayuda a los estudiantes, bueno, todos los elementos que se están dando ahí. Esto para que ustedes tengan alguna idea, entendamos qué están haciendo en otras latitudes. Pero ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a resumir? Mucha gente va a seguir trabajando remoto, vamos a habilitar solamente los laboratorios y estudios, manteniendo la distancia social, se va a limitar el número de profesores y de personal administrativo, las clases se van a reducir, vamos a tener un límite de estudiantes en cada viaje, los espacios físicos no se podrán usar en totalidad. Estas son algunas de las medidas que se están mirando aquí en Estados Unidos para volver a retomar el tema. Entonces, todos estos elementos para entender ese entorno en el que nos estamos viviendo, que nos estamos teniendo. Entonces van desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista tecnológico, y eso nos debe dar a nosotros la capacidad para repensar cuál va a ser la forma en que nuestra institución va a venir otra vez va a retomar esa senda de crecimiento. La complejidad, necesitamos claridad. Hay una serie de exigencias que nos están haciendo
todos los estudiantes, la sociedad en términos generales. ¿Cuáles son esas exigencias? Miren, hay una que es muy sencilla. Cada vez nos piden que la educación sea más personalizada, que no sea una educación masiva, sino que nos llegue a cada uno de nosotros, nos entreguen lo que nos están dando. Y eso implica una educación por demanda, o sea, en tiempo real, cuando yo la necesito. Más que profesores, ahora necesitamos mentores o coaches, donde el estudiante pueda acceder al conocimiento desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo, donde ese conocimiento esté en modelos, en diferentes medios, en diferentes cosas, donde nuestros estudiantes aprendan haciendo. Estas son algunas de las exigencias que se han visto a nivel mundial, que nos las están dando en diferentes temas, y por eso es que vemos hoy proliferación de diferentes organizaciones sacando opciones supuestamente de alternativas educativas. Entonces, si nosotros tanto en la educación superior como en la educación básica primaria y básica secundaria y media, no entendemos estos cambios, va a ser muy difícil que nuestras instituciones se puedan proyectar y puedan responder a las necesidades del futuro. Aquí hay un cambio que proponía Francisco Marmolejo, que lo sacó de esta fuente de Johnson de Cooperation in Classroom. ¿Cuál es el paradigma tradicional y cuál es el nuevo paradigma? ¿Cierto? Y en el nuevo paradigma es una construcción en conjunto del conocimiento entre profesores y estudiantes, donde los estudiantes tienen una parte activa, donde van desde la transformación, es desde su propio conocimiento, donde los profesores deben desarrollar competencias y el talento de sus estudiantes, no simplemente calificar y colocar un orden a los estudiantes, donde ese aprendizaje memorístico tan fuerte que tenemos en nuestro sistema educativo pasa a un segundo plano para volverlo cooperativo, unas relaciones más personales y donde la enseñanza requiere una complejidad, requiere unas competencias mucho mayores de nuestros docentes. Y por último, para responder a la ambigüedad necesitamos agilidad, necesitamos que nuestras instituciones se transformen en más internacionales, pero más conectadas con la comunidad local, más flexibles, más innovadoras, más emprendedoras, con una menor aversión al cambio y más colaborativas hacia adentro y hacia afuera. Y yo quiero rescatar aquí el esfuerzo que se ha hecho desde el Viceministerio de Educación Superior por el Plan Padrino, porque muchas instituciones nos conectemos con otras y les ayudemos. Somos 30 instituciones de educación que hemos apadrinado a 90 instituciones de educación superior, compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias y apoyándonos en las mejores prácticas. Estos son elementos que necesita la escuela, las instituciones de educación, todas. Yo creo que nosotros en las instituciones somos, por lo contrario, muy rígidos, poco innovadores, poco emprendedores, con mucho miedo al cambio y poco colaboradores. Ese es el momento que necesitamos. Este es el momento de hacer ese cambio, de que las instituciones empecemos a colaborar unas con otras. Y para eso necesitamos líderes en educación. Y yo creo que el municipio de Envigado, que ha sido pionero en tantas cosas, podría impulsar algunos cambios interesantes, pensando en personas más orientadas a la acción, pero con mucho cuidado de las personas. Visionarios pero realistas, ambiciosos pero humildes, aspiracionales pero sobre todo inspiradores, preparados para asumir riesgos, preparados para cuestionar los supuestos tradicionales. Desafortunadamente, como nos lo dice Alvin Toffler, el mundo, la sociedad va a 160 kilómetros por hora, nuestro sistema educativo va a 15 kilómetros por hora y el sistema político va a 5 kilómetros por hora. A esas velocidades nos va a dejar la sociedad y los cambios se van a dar muy fuertes y no vamos a poder responder. Y nosotros somos los forjadores del futuro de la sociedad, porque nosotros estamos formando a aquellas personas que van a hacer los cambios en la sociedad, ¿cierto? No debemos confundir educación con contenidos, eso ya lo hemos dicho bastante. La educación nos debemos replantear para hacer los cambios radicales, debemos acelerar su paso, ser disruptivos y tenemos el reto de responder a esas necesidades actuales, ¿cierto?
Para los que se están metiendo, todos los que nos estamos metiendo en esto, yo les recomiendo usar siempre un modelo que llamamos de 3 componentes, en donde partimos desde el concepto pedagógico, qué es lo que queremos hacer, qué queremos formar, cómo definimos esos materiales, cómo los seleccionamos, los incluimos y los conectamos. Formar a los docentes, luego seleccionar las herramientas tecnológicas y formar a nuestros estudiantes para poder abordar sistémicamente esta transformación. Y por último, simplemente decirles que tenemos que revisar más lo que el mercado nos está pidiendo, cuáles son los retos del futuro para que nuestros estudiantes puedan responder a las realidades de mañana. O sea, recordarles siempre una frase que hoy más que nunca toma mayor vigencia: no son los más fuertes los que sobrevivirán, ni siquiera los más inteligentes. Sobrevivirán los que se adaptan mejor a las cambiantes condiciones de su entorno. Charles Darwin. Así que muchísimas gracias a todos, al señor alcalde, al secretario de Educación, al área metropolitana, al viceministerio de Educación Básica, Primaria y Media. Espero que estas ideas les aporten para construir, para que retomemos, reformulemos y repensemos la educación para ese futuro que nos espera post-COVID. Muchísimas gracias.